exposición les hablaremos acerca de los hechos voluntarios y los no voluntarios. Además, trataremos el tema de la clasificación de los actos jurídicos. Mi punto a tratar será acerca de los hechos voluntarios y los no voluntarios. Para empezar, es importante destacar que los hechos son aquellos acontecimientos o eventos que ocurren en nuestro mundo, ya sea por la naturaleza o por obra del hombre. Los hechos se clasifican en hechos no jurídicos y los jurídicos. Los hechos no jurídicos son los que, como su nombre lo indica, no tienen relevancia en el mundo del derecho, como podría ser dar una caminata, limpiar, cocinar, y los hechos jurídicos son aquellos que sí tienen relevancia en el mundo del derecho, porque al momento de hacerse producen una consecuencia o un efecto jurídico. Unos ejemplos de los hechos jurídicos en Roma podría ser la promulgación de una ley, contra el matrimonio, en el comercio, el concubinato. Además podría ser una declaración de guerra. Los hechos jurídicos tienen una clasificación muy importante que es los hechos voluntarios y los no voluntarios. Los hechos no voluntarios son aquellos que no intervienen o son independientes de la voluntad del hombre, es decir, no generan ninguna responsabilidad en su autor porque lo hace sin discernimiento, sin su voluntad o sin su conciencia y sin libertad de poder hacerlo. Es decir, la persona no quiso realizar el hecho. También se considera hechos no voluntarios cuando los comete una persona que sufre de problemas mentales, un niño, ya que no tiene la capacidad jurídica o la capacidad de tomar ciertas decisiones, y también cuando una persona es forzada mediante la violencia o amenazas a hacer un acto. Ejemplo en Roma de los hechos no voluntarios es en el caso de la esclavitud. Muchos de los esclavos eran obligados a hacer actos por sus amos que ellos no querían. Un poco acerca de lo que son los hechos voluntarios. Son aquellos hechos donde sí interviene la voluntad del hombre, es decir, la voluntad es la que produce el hecho y por lo tanto es la que produce el efecto jurídico. En Roma, un concepto de hechos voluntarios era la libre manifestación de la voluntad del hombre con el propósito de obtener fines reconocidos por el ius. Uno de los ejemplos de lo que son los hechos voluntarios podría ser celebrar un contrato, contraer matrimonio, vender una casa, vender un negocio, adquirir una propiedad, robar, asesinar, incluso también son hechos voluntarios. Los hechos voluntarios se podría decir que son los llamados actos jurídicos mientras sean lícitos, y cuando quieren obtener un fin jurídico se les llama negocio jurídico. Ahora voy a hablar de un caso donde existen hechos voluntarios donde no se quiere producir efecto jurídico, porque la persona que realiza el acto no tiene la intención de que así sea, pero la ley o el ordenamiento jurídico igual producen los efectos jurídicos sin tomar en cuenta la voluntad de la persona. ¿Cómo es esto? Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan más fácil. En el caso de un homicida que asesina a una persona, pero no quiere asumir las consecuencias o el castigo que le toca por su acto, es decir, estos hechos voluntarios donde no se quiere contraer o no se quiere producir los efectos jurídicos suceden mayormente en la parte de derecho penal, en los delitos que son los que son intencionales y en los cuasi delitos que no son intencionales. Gracias. Es la acción de un sujeto con la finalidad de crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Los actos jurídicos son unilaterales cuando, para perfección, requieren de la voluntad de una persona, como por ejemplo en el testamento, o a su vez la voluntad de varias personas, pero que son una misma, la parte en sí misma. Por ejemplo, en las comunidades que son representadas por un administrador. En los actos jurídicos unilaterales se clasifican en dos: no recepticio y recepticio. Los recepticios son aquel en la declaración de voluntad que contiene deben dirigirse a una persona determinada. Son bilaterales cuando requieren el consentimiento de dos o más personas, como por ejemplo en los contratos. Esta clasificación no debe confundirse con la de los contratos que son unilaterales y bilaterales. Los contratos son siempre actos jurídicos bilaterales desde que no existen en el concurso de voluntades, pero en orden a sus efectos se llaman unilaterales a los que crean
obligaciones a cargo de una sola de las partes, tales como la donación, el depósito, y bilaterales aquellas que son creadas en ambas partes, como la compraventa y la contratación de trabajo. Actos jurídicos, la mortis causa. La mortis causa son aquellas que tienen por objeto regular los bienes de la persona o determinada parte de los bienes después de su muerte. Casi siempre estas las dejan en testamento cuando hay cierta condición para que la persona se prepare a dejar su herencia. Los testamentos es una acción irrevocable, o es una acción que solicita la persona con dos testigos y con basamento legal para el uso que se le van a dar a sus bienes después de la muerte. Es decir, la persona decide el futuro de sus activos una vez que ya no esté. Y también les voy a hablar sobre los interviews, que son los efectos o los actos jurídicos que se hacen entre las personas vivas. Estas se denominan compra-venta, arrendamiento o permuta, entre otros. Hay muchas acciones que se pueden ejercer actualmente. Esto no se le puede, es de manera irrevocable, ya que no necesariamente si la persona deja 10 bienes le deben tocar 5 y 5 a cada heredero, si son 2 o si son más. Si no, se basa en el Código Civil, en su artículo 1055, que podríamos distribuir a nivel de precio. Si un bien es superior en valor monetario a los otros 9, podrían tocar 9 bienes a un heredero y un bien al otro. Todo esto se hace con el estudio previo a dicha situación. ¿Cuántas listas? Onerosos son aquellos que en la atribución patrimonial resulta compensada con una contraprestación. ¿Qué es oneroso? Quiere decir que genera gran gasto monetario y que a su vez resulta molesto o pesado. También que implica o que incluye conmutación de prestaciones recíprocas en oposición a lo lucrativo. ¿Qué es contraprestación? Es el servicio o pago que una persona o entidad hace en correspondencia a que ha recibido o debe recibir. Los negocios onerosos pueden ser a su vez conmutativos o aleatorios según sea la equivalencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, si son al azar o inciertos, depende también de si son contratos de apuestas, entre otros. Negocios gratuitos, o también llamados negocios lucrativos. ¿Qué es lucrativo? Quiere decir que genera lucro o ganancias. Son los que conllevan a una atribución patrimonial sin contraprestaciones, como por ejemplo donación o préstamo sin interés. Todos, Unión Uille, me corresponde hablarle sobre los actos lícitos e ilícitos. Agustín Hurtado señala que los actos lícitos son todos aquellos que se realizan cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, Arias Ramos los tipifica en dos tipos. En un primer momento, habla sobre la realización de actuaciones del hombre sobre la naturaleza externa. Como característica principal tiene que este tipo de actos no busca realizar intencionalmente un efecto jurídico. ¿Cómo pudieran ser estos tipos? Bueno, por la siembra, por una actividad de siembra, por una actividad de transformación de la industria, por el simplemente hecho de ejercer el derecho a la libre expresión, claro, sin perjudicar a terceros. La libre expresión se debe manejar y comprender como ese acto que podemos dar, dando una notificación, expresando una decisión libremente y este tipo de cosas. Hay un segundo momento en que Ramos nos dice que este tipo de actos lícitos también buscan primordialmente crear o propiciar un efecto jurídico como tal.
¿Cómo pudiera ser? De la siguiente manera: un otorgamiento de un testamento, una firma de un contrato de celebración de un contrato. Pudiera también ser una compra de unas deudas a terceros, de manera tal que jurídicamente puedan reclamarse y directamente ir a realizar eventos jurídicos. Me toca hablarles sobre los ilícitos. Agustín Hurtado señala que son todos aquellos actos donde se viola el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres, la moral. También, a su vez, Arturo Solarte los caracteriza de tres maneras. Las características serían que crean un perjuicio a terceros. Pueden también producir consecuencias penales importantes en el área penal. Y por último, pues, estarían constituyendo un delito. Los delitos pudieran ser un delito público o un delito privado. Por supuesto, no vamos a ahondar en este tema, porque nos correspondería entonces tratar otra materia, que sería el delito o el derecho penal. Muchas gracias. Corresponde culminar esta exposición de los hechos y negocios jurídicos hablándoles de los negocios solemnes y no solemnes. Podemos decir que los negocios solemnes son los que están prescritos dentro del ordenamiento jurídico de una forma precisa y taxativa. En la antigua Roma se podía establecer una serie de negocios desde algunos aspectos. Está el esponcio, que se define originalmente como los votos o promesas a divinidades, también como promesas o votos a los esponsales para futuros matrimonios. Continuamos con el mancipatio. Es un contrato formal y solemne que se realizaba para las propiedades de las cosas emancipadas, el res mancipit. Esto se ubicaba en los fundos rústicos y urbanos, en la servidumbre, en los animales de tiro y en los animales de carga, entre otros. Continuamos con el in iure. El in iure era una etapa procesal donde el magistrado podía organizar los juicios. El censio era un modo de transmisión de las cosas usadas igual que el traspaso hereditario. Este se realizaba en la servidumbre, en las relaciones familiares. También era un hecho público, pues se necesitaba de un magistrado o de un gobernador de provincia o un pretor. Generalmente no era frecuente, ya que la gente prefería hacer cosas sencillas y hacerlo de persona a persona o personas conocidas. Seguimos con el per et libra. Es el bronce bruto o la moneda originaria de la antigua Roma. Este se hacía de una manera formal con 5 testigos que profesaban o hacían solemnidades, y a su vez esto revestía un carácter de formalidad. En el ámbito del ius civil o derecho civil o derecho de los ciudadanos, era un conjunto de leyes o normativas comunes que se le aplicaban a los ciudadanos de la antigua Roma. Los negocios eran dominados desde la forma. Para la corriente del ius honorario, describe una serie de reglas o preceptos que se daban a los edictos o magistrados de la antigua Roma. El ius gentium era un conjunto de leyes aplicadas a ciudadanos por igual, o no importaba su ciudadanía. Ellos era para los ciudadanos tanto de Roma como para los extranjeros. Desde la época clásica, los negocios solemnes son una manifestación que están dentro del ámbito de la ley. Se dice que debe ser aplicada dentro de ella.
Un ejemplo de ello puede ser el testamento. El testamento puede ser una forma clara y evidente de una persona de manifestar algunas cosas, pero si esto no lo deja dentro del ámbito de la ley, no es testamento. En los no solemnes podemos decir que son lo contrario a los solemnes. En este solo basta la voluntad de las ambas partes para que produzca los efectos necesarios. Los no solemnes también son actos que pueden llevarse de cualquier modo. Por esto es todo. Muchas gracias por su atención.